Nunca imaginé que mi hermano mayor regresaría después de tantos años. Aquella tarde de julio, mientras preparaba gazpacho en la cocina de nuestra casa familiar en Valencia, el timbre sonó con insistencia. Al abrir la puerta, me quedé paralizada. Allí estaba Alejandro, con una maleta gastada y esa sonrisa torcida que heredó de papá. «Hola, Lucía», dijo como si apenas hubieran pasado unos días desde la última vez que nos vimos, no los 8 años que en realidad habían transcurrido. No supe qué decir. Mi hermano, quien había desaparecido tras la muerte de nuestros padres, quien se negó a ayudarme con la panadería familiar que ellos nos dejaron, estaba ahora frente a mí, esperando ser recibido como si nada. «¿Puedo pasar?», preguntó, y solo entonces me di cuenta de que llevaba varios minutos mirándolo fijamente sin hablar. La casa donde crecimos y que ahora era solo mía se sentía repentinamente pequeña con su presencia. El aire acondicionado apenas combatía el calor sofocante de Valencia en verano, pero un escalofrío me recorrió la espalda mientras Alejandro inspeccionaba cada rincón, cada fotografía en las paredes. «Has cambiado algunas cosas», comentó, deteniéndose frente a la foto de nuestra madre. La había colocado junto a las escaleras, donde ella solía sentarse a leer en las tardes. «Todo cambia cuando te vas por casi una década», respondí con más frialdad de la que pretendía. «¿Qué te trae por aquí, Alejandro?». Se dejó caer en el viejo sofá de la sala, ese donde papá veía los partidos del Valencia CF cada domingo. «Necesito un lugar para quedarme por unas semanas». Las cosas en Madrid se complicaron. Por un momento pensé en negarme, en recordarle cómo me abandonó con un negocio en quiebra y una hipoteca imposible, cómo tuve que vender la mitad de la panadería a mi ahora socio, Manuel, para poder mantenerla a flote. Pero algo en su mirada, cansada, casi derrotada, hizo que mi resolución flaqueara. «Puedes quedarte en tu antiguo cuarto», dije finalmente. «Pero tendrás que ayudar. La panadería abre a las 5 de la mañana». Alejandro asintió, agradecido. Esa noche cenamos en silencio, interrumpidos solo por preguntas superficiales. Me contó sobre su trabajo en una empresa de tecnología que acababa de cerrar, sobre su apartamento en Madrid que ya no podía pagar. Mencionó brevemente a una exnovia, Claudia, con quien había terminado hacía unos meses. Nada profundo, nada que explicara realmente por qué había decidido volver justo ahora. Los primeros días fueron incómodos. Alejandro se adaptó sorprendentemente bien a la rutina de la panadería. Se levantaba sin protestar cuando mi alarma sonaba a las 4, me ayudaba a preparar las masas mientras Manuel se encargaba del horno. Los clientes habituales, doña Carmen, que venía cada mañana por su pan de centeno, el señor Martínez, que siempre compraba media docena de ensaimadas para su oficina, lo recibieron con curiosidad. Para ellos, Alejandro era casi un desconocido, un personaje de las historias que yo raramente compartía. Una semana después de su llegada, mientras cerrábamos la panadería, Manuel me llevó a un lado. «¿Confías en él?», preguntó en voz baja, asegurándose de que Alejandro, quien limpiaba los mostradores, no pudiera escucharnos. «Es mi hermano», contesté, como si eso fuera suficiente respuesta. Manuel, quien me había visto reconstruir mi vida desde cero después de que Alejandro se marchara, me miró con escepticismo. «La gente no cambia tanto, Lucía. No aparece de la nada después de años sin una razón». Quizás tenía razón, pero algo dentro de mí quería creer que Alejandro había regresado para reconciliarse, para ser la familia que una vez fuimos antes de que la muerte de nuestros padres lo cambiara todo. Esa noche, encontré a mi hermano revisando los viejos álbumes familiares en la sala. Me senté junto a él, contemplando las fotografías de nuestra infancia, veranos en la playa de Malvarrosa, navidades alrededor del Belén que mamá montaba con tanta dedicación, los 4 en la puerta de la panadería el día de su inauguración. «¿Te acuerdas de ese día?», pregunté, señalando una foto donde Alejandro, con apenas 15 años, sostenía orgulloso la primera barra de pan que había horneado por sí mismo. «Papá dijo que tenía talento», respondió con una sonrisa nostálgica. «Que algún día heredaría el negocio. Y lo hiciste. Lo heredamos juntos». No pude evitar el tono de reproche en mi voz. Alejandro cerró el álbum y me miró directamente, algo que había estado evitando desde su llegada. «Lo siento, Lucía. Me fui cuando más me necesitabas. No tengo excusa». Era la primera vez que se disculpaba,
y me sorprendió lo mucho que necesitaba escuchar esas palabras. Sentí lágrimas formándose en mis ojos, pero las contuve. Tantos años de resentimiento no se disipan con una simple disculpa. ¿Por qué volviste realmente, Alejandro? Y no me digas que es solo porque necesitabas un lugar para quedarte. Mi hermano guardó silencio por un momento, como si estuviera considerando cuánto revelar. Necesito arreglar algunas cosas de mi pasado, dijo finalmente. Y creo que debería empezar por aquí, por ti. Esa noche, mientras preparaba café después de cenar, noté que Alejandro había dejado su teléfono sobre la mesa. Una notificación iluminó la pantalla: reunión confirmada con García. No lo arruines esta vez. El mensaje desapareció rápidamente, pero dejó una inquietud en mí que no pude explicar. Mi hermano había regresado, sí, pero con cada día que pasaba, la pregunta de Manuel resonaba más fuerte en mi cabeza: ¿realmente había cambiado? ¿O había algo más detrás de su repentino retorno a casa? 3 semanas después de la llegada de Alejandro, recibí una llamada que cambiaría todo. Era de un abogado, un tal señor Fernández, quien dijo necesitar reunirse conmigo urgentemente para discutir asuntos relacionados con la propiedad de la panadería. No entiendo, le dije, cerrando la puerta de mi oficina para que Alejandro, quien amasaba pan en el mostrador principal, no pudiera escuchar. Los papeles de la panadería están en orden. Soy copropietaria junto con mi socio Manuel. Según los documentos que tengo en mis manos, señorita Vega, existe una cláusula en el testamento de sus padres que no se ejecutó correctamente, explicó el abogado con tono profesional. Le sugiero que nos reunamos esta tarde para revisar estos detalles. Acordé verlo después del cierre de la panadería. Durante todo el día, la conversación me dio vueltas en la cabeza. ¿Qué cláusula podría haberse pasado por alto? El testamento de mis padres era sencillo: la casa y la panadería quedaban a nombre de Alejandro y mío. Cuando él decidió marcharse, firmó papeles renunciando a su parte del negocio, quedándome como única propietaria hasta que vendí la mitad a Manuel para salvar la empresa. A las 6 de la tarde, con la panadería ya cerrada, el señor Fernández llegó puntualmente. Era un hombre delgado, de traje impecable a pesar del calor, con gafas que ajustaba constantemente sobre su nariz. Señorita Vega, comenzó tras sentarse frente a mí en la pequeña oficina, tengo entendido que su hermano Alejandro ha regresado a Valencia. El comentario me sorprendió. Sí, está viviendo conmigo temporalmente. ¿Cómo lo sabe usted? El abogado ignoró mi pregunta y sacó varios documentos de su maletín. Estos son los papeles originales del testamento de sus padres. Como puede ver aquí, señaló un párrafo en la tercera página, existe una cláusula que establece que, en caso de que la panadería enfrentara dificultades financieras, la propiedad completa debe ser vendida y el dinero dividido equitativamente entre los herederos. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Eso no puede ser correcto. He trabajado durante 8 años para mantener este negocio a flote. Alejandro renunció a sus derechos. Los documentos que su hermano firmó renuncian a la administración activa del negocio, pero no a su derecho como heredero según esta cláusula específica, explicó Fernández, como si estuviera hablando del clima y no de mi vida entera. Repentinamente, todo encajó como piezas de un rompecabezas. La repentina aparición de Alejandro, su interés en los documentos familiares, esas llamadas que hacía cuando creía que no lo escuchaba. ¿Quién lo contrató a usted?, pregunté directamente. El abogado carraspeó, incómodo. No puedo revelar esa información, pero confío en que entenderá la situación legal. No necesitaba que me lo confirmara. Sabía que había sido Alejandro. Esa tarde, regresé a casa antes de lo habitual. Encontré a mi hermano en el jardín trasero, sentado en la vieja hamaca que papá había instalado años atrás. Parecía relajado, como si no llevara semanas planeando arrebatarme todo por lo que había luchado. ¿Por qué no me dijiste la verdadera razón por la que volviste?, pregunté sin rodeos, mi voz temblando de rabia contenida. Alejandro no pareció sorprendido. Se enderezó lentamente en la hamaca y me miró con una expresión que no supe interpretar. Supongo que ya hablaste con Fernández. ¿Cómo pudiste? Todo este tiempo fingiendo que querías reconciliarte, que te importaba nuestra familia, cuando lo único que buscabas era el dinero.
No es solo el dinero, Lucía, respondió con una calma que me enfureció aún más. Es lo que me corresponde por derecho. Nuestros padres querían que la panadería fuera de ambos. Tú te fuiste. Le grité, sin importarme si los vecinos escuchaban. Te marchaste cuando más te necesitaba. Me dejaste sola con un negocio en ruinas, con las deudas de la enfermedad de mamá. Trabajé día y noche, sacrifiqué mi juventud, mi vida personal, todo para mantener vivo el sueño de nuestros padres. Alejandro se levantó, su rostro ahora serio. Y has hecho un gran trabajo. La panadería vale ahora 3 veces más que cuando ellos murieron. Precisamente por eso creo que es momento de vender. Ambos podríamos empezar de nuevo. No podía creer lo que estaba escuchando. Para Alejandro, la panadería era solo un activo, algo que convertir en dinero. Para mí, era el legado de nuestros padres, mi hogar, mi vida entera. Manuel nunca aceptará vender su parte, dije, aferrándome a cualquier esperanza. Ya hablé con él, respondió Alejandro con una sonrisa que me heló la sangre. Está considerando una oferta muy generosa. Me sentí traicionada por segunda vez. ¿Manuel lo sabe? ¿Sabe lo que estás planeando? Alejandro negó con la cabeza. Solo le mencioné que un inversionista está interesado en comprar el negocio completo. No sabe que estoy detrás. Los siguientes días fueron una pesadilla. Revisé todos los documentos legales que tenía, consulté con otro abogado que confirmó lo que ya temía, la cláusula era válida, y si se demostraba que la panadería había pasado por dificultades financieras, lo cual era fácil, dado que tuve que vender la mitad a Manuel para evitar la quiebra, Alejandro tenía derecho a solicitar la venta. Manuel, para mi alivio, se negó rotundamente cuando le expliqué la situación. No voy a vender, me aseguró una tarde mientras cerrábamos la panadería. Este negocio es tan mío como tuyo ahora, Lucía. He invertido 5 años de mi vida aquí. Su lealtad me conmovió, pero sabía que Alejandro no se rendiría fácilmente. Una noche, mientras mi hermano dormía, decidí buscar en sus cosas. Me sentía terrible haciéndolo, pero necesitaba entender qué estaba pasando realmente. En su maleta, escondida bajo su ropa, encontré una carpeta con documentos. Contratos, estados de cuenta, fotos de propiedades, y algo que me dejó sin aliento, un acuerdo preliminar de venta de la panadería a una cadena nacional de panaderías industriales, firmado por él como representante de los herederos Vega. Pero lo que realmente me destrozó fue encontrar una carta de demanda por estafa en Madrid. Alejandro estaba siendo acusado de malversar fondos de su antigua empresa. Necesitaba dinero urgentemente, y yo era su billete de salida. A la mañana siguiente, cuando bajé a desayunar, Alejandro ya estaba en la cocina. Había preparado café y tostadas, como si fuera un día normal, como si no estuviera planeando destruir todo lo que yo había construido. Buenos días, dijo con una sonrisa. He estado pensando en algunas recetas nuevas para la panadería. Creo que podríamos. Sé lo de Madrid, le interrumpí. Sé por qué necesitas vender realmente. Su sonrisa desapareció al instante, reemplazada por una expresión que nunca le había visto, miedo. No sé de qué hablas, intentó defenderse, pero su voz lo traicionaba. Lo sé todo, Alejandro. Los cargos por estafa, el dinero que debes. No has vuelto para reconciliarte conmigo. Has vuelto porque soy tu última opción antes de ir a la cárcel. Hubo un silencio largo, pesado. Finalmente, Alejandro dejó su taza de café sobre la mesa con un golpe sordo. No lo entiendes, Lucía. Estoy en problemas serios. Si no consigo ese dinero, si vendes la panadería, destruirás todo lo que he construido, le corté. Todo lo que nuestros padres quisieron para nosotros. Ellos querían que estuviéramos juntos en esto, gritó, golpeando la mesa. Tú fuiste quien siguió adelante sin mí. Tú te fuiste, le recordé, manteniendo mi voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. Y ahora has vuelto solo porque me necesitas. No porque te importe yo o lo que pensarían nuestros padres. Alejandro se pasó las manos por el rostro, súbitamente pareciendo mucho mayor. Tienes razón, admitió finalmente.
No volví por ti. Volví porque estoy desesperado. Pero eso no significa que la cláusula no sea válida. Tengo derecho a la mitad de lo que vale la panadería hoy. No pienso vender, declaré. Y Manuel tampoco. Tendrás que buscar otra solución a tus problemas. Mi hermano me miró con una mezcla de rabia y desesperación. Entonces supongo que tendremos que resolver esto en los tribunales. Esa amenaza quedó flotando entre nosotros, como una nube oscura anunciando la tormenta que estaba por venir. La amenaza de Alejandro no tardó en materializarse. Una semana después, recibí una notificación formal. Mi hermano había iniciado un proceso legal para forzar la venta de la panadería, basándose en aquella cláusula del testamento. El día que llegó la notificación, la panadería estaba inusualmente llena. Era el Festival de las Fallas, y los turistas inundaban Valencia buscando las tradicionales buñuelos y chocolate. Manuel y yo apenas dábamos abasto, mientras Alejandro había enfermado repentinamente esa mañana. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Manuel durante un breve descanso, mirando los papeles que había dejado sobre el mostrador trasero. Luchar, respondí con más determinación de la que sentía. No hemos trabajado todos estos años para rendirnos ahora. Esa noche, cuando regresé a casa, encontré a Alejandro empacando sus cosas. No parecía enfermo en absoluto. ¿Te vas?, pregunté desde la puerta de su habitación. Creo que es lo mejor, respondió sin mirarme. Las cosas se resolverán en el juzgado. Sentí una mezcla de alivio y tristeza viéndolo empacar. Una parte de mí había esperado, ingenuamente quizás, que recapacitara, que viéramos juntos otra solución. ¿Dónde te quedarás? No pude evitar preocuparme, a pesar de todo. Con un amigo en el centro, dijo vagamente. Te mantendré informada a través de mi abogado. Cuando se marchó esa noche, la casa quedó sumida en un silencio que me recordó demasiado a los días después de la muerte de nuestros padres. Me senté en el sofá con una copa de vino tinto de La Rioja, el favorito de papá, y lloré por primera vez desde que comenzó todo este asunto. Los siguientes días los dediqué a organizar mi defensa. Contraté a un abogado, Raúl Mendoza, recomendado por una clienta de la panadería. Era joven pero tenía reputación de ser brillante en casos de derecho familiar. La cláusula existe, me confirmó Raúl después de revisar todos los documentos, pero podemos argumentar que su aplicación ahora, después de tantos años y con el negocio estabilizado, va contra el espíritu del testamento. ¿Tenemos posibilidades?, pregunté, aferrándome a cualquier esperanza. Sí, pero necesitamos demostrar que la panadería ya no está en dificultades financieras, que tu trabajo la ha convertido en un negocio estable. Los días se convirtieron en semanas. El proceso legal seguía su curso mientras yo intentaba mantener la normalidad en la panadería. Para mi sorpresa, los clientes habituales se enteraron de alguna manera de mi situación y comenzaron a mostrar su apoyo. Doña Carmen organizó una recogida de firmas en el barrio. El señor Martínez, quien resultó ser abogado jubilado, me ofreció consejos legales adicionales. Una tarde, mientras cerrábamos, Manuel me detuvo antes de irme. Necesito hablar contigo, dijo con un tono serio que no le conocía. Nos sentamos en una de las mesas de la pequeña zona de café que habíamos agregado el año anterior. Alejandro se puso en contacto conmigo directamente, comenzó, evitando mi mirada. Me ofreció comprar mi parte por el doble de lo que vale. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué le dijiste? Manuel finalmente me miró. ¿Qué no? Por supuesto que no, Lucía. Somos socios, amigos. No te traicionaría así. El alivio me inundó, pero duró poco. Pero hay algo más, continuó Manuel. He estado investigando sobre ese amigo con quien se está quedando. Es Javier García, un empresario que ha estado comprando pequeños negocios en todo el barrio para convertirlos en tiendas de souvenirs y restaurantes de comida rápida para turistas. El nombre me resultó familiar. Entonces recordé, García aparecía en aquel mensaje del teléfono de Alejandro. Reunión confirmada con García. No lo arruines esta vez. Creo que Alejandro está trabajando con él, concluyó Manuel. No solo quiere su parte del dinero,
quieren la ubicación, el local entero. La revelación me dejó sin palabras. No era solo una cuestión de herencia, mi hermano estaba planeando destruir por completo el legado de nuestros padres, convertir nuestra histórica panadería en otra trampa para turistas. Al día siguiente, decidí confrontar directamente a este García. Su oficina estaba en un edificio moderno cerca del centro, un contraste absoluto con el encanto tradicional de nuestro barrio. No tengo cita, le dije a su secretaria, pero dígale que soy Lucía Vega, de Panadería Vega. Sorprendentemente, me hizo pasar casi de inmediato. Javier García resultó ser más joven de lo que esperaba, apenas pasados los 40, con un traje caro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señorita Vega, qué sorpresa, dijo, indicándome que tomara asiento. Su hermano me ha hablado mucho de usted. Estoy segura que sí, respondí fríamente. Vengo a aclarar algunas cosas. La panadería no está en venta. García rió suavemente. Según los documentos legales que he visto, pronto podría estarlo. Su hermano tiene un caso sólido. ¿Por qué la panadería? Hay docenas de locales disponibles en Valencia. García se inclinó hacia adelante. Ubicación, señorita Vega. Su panadería está en una esquina perfecta, con un flujo constante de turistas. El edificio tiene encanto, historia, es exactamente lo que busco para mi nueva cadena de cafeterías temáticas. Cafeterías temáticas, repetí con disgusto. ¿Y qué hay de las familias que han comprado nuestro pan por generaciones? ¿De los empleados que dependen de nosotros? García hizo un gesto despectivo con la mano. El progreso, señorita Vega. Valencia está cambiando. O se adapta o se queda atrás. Salí de su oficina hirviendo de rabia, pero también con una nueva determinación. Ahora sabía exactamente contra qué estaba luchando. Esa noche recibí una llamada inesperada. Era un número desconocido. ¿Lucía Vega?, preguntó una voz femenina cuando contesté. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Claudia Martín. Soy la novia de Alejandro. Me quedé sin palabras por un momento. Él mencionó que habían terminado. Es complicado, respondió ella. Mira, no tengo mucho tiempo. Alejandro no sabe que te estoy llamando, pero creo que deberías saber algunas cosas sobre él y sobre García. Nos encontramos una hora después en un pequeño café lejos del centro. Claudia resultó ser una mujer de mi edad, con ojos cansados y una expresión de constante preocupación. Alejandro no solo está en problemas por estafa, me explicó después de pedir café. Está metido en algo mucho más grande. García no es solo un empresario, tiene conexiones con gente peligrosa. Utilizan estos negocios para lavar dinero. La historia que me contó parecía sacada de una película. Alejandro, desesperado por deudas de juego, había empezado a trabajar para García hace un año. Primero en trabajos pequeños, luego cada vez más involucrado. La supuesta estafa en Madrid había sido un trabajo para García que salió mal. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté, intentando asimilar toda esta información. Claudia miró alrededor nerviosamente antes de responder. Porque Alejandro no es mala persona, Lucía. Está atrapado. García lo tiene agarrado por las deudas. Si no consigue esa panadería, ¿qué? ¿Lo lastimará? Ella asintió lentamente. Ya lo ha hecho antes. Y no solo a él. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esta situación acababa de complicarse mucho más de lo que imaginaba. ¿Tienes pruebas de algo de esto?, pregunté. ¿Algo que podamos llevar a la policía? Tengo algunos documentos, conversaciones grabadas, respondió Claudia. No suficiente para hundirlo completamente, pero quizás sí para darles tiempo. ¿Darles tiempo? A ti y a Alejandro. Para encontrar otra solución. Al día siguiente, con la información proporcionada por Claudia, me reuní urgentemente con mi abogado. Raúl escuchó atentamente mientras le explicaba todo. Esto cambia las cosas, dijo pensativo. Si podemos demostrar que tu hermano está siendo coaccionado,
que la demanda no es realmente por su voluntad sino bajo amenazas. Pero pondría a Alejandro en peligro, interrumpí. Y a Claudia. Hay maneras de manejar esto discretamente, me aseguró Raúl. Primero, necesitamos que Claudia presente formalmente esas pruebas. Pero cuando intenté contactar con Claudia esa tarde, no respondió. Ni esa noche, ni al día siguiente. Su teléfono sonaba pero nadie contestaba. Preocupada, decidí buscar directamente a Alejandro. No fue difícil encontrarlo, estaba en un bar cerca del apartamento de García, bebiendo solo en una esquina. ¿Qué haces aquí?, preguntó sorprendido y claramente ebrio cuando me vio acercarme. Necesitamos hablar, le dije, sentándome frente a él. Sé lo de García. Sé que te está amenazando. Alejandro palideció. No sabes de qué hablas. Claudia me lo contó todo. Al mencionar su nombre, vi pánico en los ojos de mi hermano. ¿Cuándo hablaste con ella? ¿Dónde está? Ayer. Pero hoy no he podido contactarla. Alejandro se levantó tan abruptamente que casi volteó la mesa. Tenemos que irnos. Ahora. ¿Qué pasa? ¿Alejandro? Si García descubre que Claudia habló contigo. No terminó la frase, pero no era necesario. Su expresión lo decía todo. Salimos apresuradamente del bar. Alejandro marcaba frenéticamente el número de Claudia mientras caminábamos. No contesta, murmuró, cada vez más nervioso. Esto es mi culpa. Nunca debí involucrarla. Por primera vez desde su regreso, vi al hermano que recordaba, vulnerable, preocupado por alguien más que por sí mismo. No es solo tu culpa, dije suavemente. Yo también la puse en peligro al reunirme con ella. Alejandro se detuvo en medio de la acera y me miró con ojos llenos de arrepentimiento. Lo siento tanto, Lucía. Por todo. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Solo quería resolver mis problemas, y pensé que la panadería era la solución más fácil. Podemos arreglar esto, le aseguré, aunque no estaba segura de cómo. Pero primero debemos encontrar a Claudia. Esa noche, mientras buscábamos desesperadamente a Claudia, comprendí que el verdadero conflicto no era entre Alejandro y yo. Era contra personas como García, que veían solo oportunidades de negocio donde nosotros veíamos historia, comunidad, familia. El teléfono de Alejandro sonó repentinamente. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Solo contenía una dirección y 3 palabras que helaron nuestra sangre: vengan solos. Rápido. La dirección que recibimos nos llevó a un antiguo almacén cerca del puerto de Valencia. El lugar parecía abandonado, con grafitis cubriendo las paredes exteriores y ventanas rotas que reflejaban las luces del puerto. Alejandro estacionó su coche a una cuadra de distancia. Quizás deberías quedarte aquí, me sugirió, su voz tensa. Ni lo pienses, respondí con firmeza. Vamos juntos. El interior del almacén estaba iluminado apenas por algunas bombillas colgantes que proyectaban sombras alargadas sobre el suelo de cemento. El eco de nuestros pasos reverberaba en el espacio vacío. Al fondo, distinguí 2 figuras, una sentada en una silla, claramente Claudia, y otra de pie junto a ella. No era García, sino un hombre corpulento que nunca había visto. Alejandro. La voz de Claudia sonaba aliviada pero asustada. Lo siento, no debí. Cállate, ordenó el hombre, apoyando una mano sobre su hombro con fuerza suficiente para hacerla encogerse. Suéltala, exigió Alejandro, avanzando unos pasos. Esto es entre García y yo. El señor García está ocupado, respondió el hombre con voz monótona. Me pidió que les transmitiera un mensaje. Sentí un escalofrío. La situación era más peligrosa de lo que había imaginado. Claudia tenía un moretón en la mejilla y parecía haber llorado. ¿Qué mensaje?, preguntó Alejandro, intentando mantener la calma. Simple. Tienes hasta mañana para retirar la demanda, Alejandro. Y tú, dijo mirándome directamente, firmarás un acuerdo preliminar de venta.
Si no lo hacen, les aseguro que la señorita Martín tendrá más que un pequeño golpe para mostrar. Eso no va a pasar, respondí con una valentía que no sentía. No firmaré nada bajo amenazas. El hombre sonrió sin humor. Esperaba que dijeras eso. Sacó su teléfono y marcó un número. No están cooperando. Procede con el plan B. Intercambié una mirada confundida con Alejandro. ¿Qué era el plan B? La respuesta llegó minutos después, cuando mi teléfono sonó. Era Manuel, su voz entrecortada por el pánico. Lucía, alguien ha entrado en la panadería. Han destrozado todo. Los hornos, los mostradores, las vitrinas. Todo está. Su voz se quebró. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón. ¿Han llamado a la policía?, conseguí preguntar. Sí, están en camino, pero el daño ya está hecho. No podremos abrir mañana. Ni en semanas, probablemente. ¿Lo ves?, dijo el matón cuando colgué, habiendo escuchado mi lado de la conversación. El señor García siempre consigue lo que quiere. Y esto es solo una advertencia. Alejandro dio un paso adelante, la rabia evidente en cada línea de su rostro. Dile a García que esto ha ido demasiado lejos. La policía estará involucrada ahora. ¿La policía? El hombre soltó una carcajada. ¿Crees que el señor García no tiene amigos en la comisaría? Esto se registrará como un simple acto de vandalismo. En ese momento, Claudia aprovechó la distracción para levantarse bruscamente. El hombre intentó agarrarla, pero ella fue más rápida y corrió hacia nosotros. Vámonos, ahora, gritó Alejandro, tomándome del brazo. Corrimos hacia la salida, con Claudia delante y el matón pisándonos los talones. Una vez fuera, nos dividimos instintivamente, Claudia y Alejandro hacia el coche, yo hacia la calle principal para buscar ayuda. El hombre dudó por un segundo, pero me siguió a mí. Corrí con todas mis fuerzas, zigzagueando entre las calles estrechas del barrio portuario. A lo lejos, vi las luces de un taxi y agité desesperadamente los brazos. El vehículo se detuvo, y me lancé dentro sin pensarlo dos veces. Arranque, por favor, supliqué al conductor, un hombre mayor que me miró con sorpresa a través del espejo retrovisor. Señorita, ¿está usted bien? Por favor, solo arranque, insistí, mirando por la ventana trasera. El matón se había detenido en la esquina, observando el taxi alejarse. A la comisaría más cercana, pedí, respirando agitadamente. 20 minutos después, estaba sentada en una fría sala de la comisaría de policía, relatando lo ocurrido a un oficial que tomaba notas con expresión escéptica. Entonces afirma que este empresario, Javier García, está detrás del vandalismo en su panadería y del secuestro de esta mujer, Claudia Martín. Así es, confirmé. Y tenemos pruebas. Claudia tiene documentos, grabaciones. ¿Y dónde está la señorita Martín ahora? Esa era la gran pregunta. Desde que nos separamos en el almacén, no había tenido noticias de Alejandro ni de Claudia. Les había llamado repetidamente sin éxito. No lo sé, admití finalmente. Nos separamos durante la huida. El oficial cerró su libreta con un suspiro. Señorita Vega, entiendo que está alterada por el vandalismo en su negocio, pero estas acusaciones son muy graves. Sin la presencia de la supuesta víctima o pruebas concretas. En ese momento, la puerta se abrió y entró otro oficial. Inspector Rodríguez, tenemos un problema. El empresario Javier García acaba de presentar una denuncia por difamación contra Lucía Vega y su hermano Alejandro. Mi corazón se hundió. García se nos había adelantado. Ahora, en lugar de ser los denunciantes, éramos los acusados. Necesito hablar con mi abogado, dije, sacando mi teléfono. Raúl llegó a la comisaría en tiempo récord. Después de una breve conversación privada, regresó con una estrategia. No pueden detenerte por difamación sin pruebas, me explicó. Y en cuanto al vandalismo en la panadería, tienes cámaras de seguridad, ¿verdad? Sí, las instalamos el año pasado. Perfecto.
Si los hombres de García aparecen en esas grabaciones, tendremos algo concreto. Salimos de la comisaría pasada la medianoche. Raúl insistió en que no regresara a casa, era demasiado peligroso si García sabía dónde vivía. En su lugar, me llevó a un pequeño hotel en el centro, donde me registré bajo un nombre falso. A las 3 de la madrugada, mi teléfono sonó. Era Alejandro. ¿Dónde estás?, pregunté inmediatamente. ¿Claudia está contigo? Estamos bien, me aseguró. Nos escondemos en casa de un amigo de confianza. Claudia está asustada pero ilesa. ¿Tiene las pruebas contra García? Algunas. Documentos principalmente, correos electrónicos que demuestran sus negocios turbios. Y grabaciones de conversaciones donde me amenaza. ¿Suficiente para llevarlo ante la justicia? Alejandro hizo una pausa. Quizás no para hundirlo completamente, pero sí para protegernos por ahora. Al día siguiente, me reuní con Manuel en la panadería para evaluar los daños. Era peor de lo que imaginaba. Los hornos estaban destrozados, las vitrinas hechas añicos, la masa y la harina esparcidas por todo el suelo. Las paredes, que mi padre había pintado cuidadosamente con escenas tradicionales valencianas, estaban cubiertas de grafitis obscenos. El seguro cubrirá parte, dijo Manuel, intentando sonar optimista. Pero tomará semanas, tal vez meses, volver a abrir. Me senté en uno de los pocos taburetes que quedaban intactos, sintiendo el peso de todo lo ocurrido. No es solo el dinero, Manuel. Es lo que representaba este lugar. Los recuerdos, la historia. Lo reconstruiremos, prometió, apoyando su mano en mi hombro. Mejor que antes. Revisamos las grabaciones de las cámaras de seguridad con el técnico de la compañía. Efectivamente, mostraban claramente a dos hombres entrando por la puerta trasera poco después de las 9 de la noche. Uno de ellos era el mismo matón del almacén. Tenemos que llevar esto a la policía de inmediato, dijo Manuel. No será suficiente, respondí, pensativa. García es demasiado poderoso, tiene demasiados contactos. Necesitamos un plan mejor. Esa tarde, Raúl organizó una reunión en su despacho. Alejandro y Claudia llegaron separados, tomando rutas indirectas para asegurarse de no ser seguidos. Manuel trajo las grabaciones de seguridad. Aquí está la situación, comenzó Raúl cuando todos estuvimos presentes. Tenemos pruebas del vandalismo, los documentos de Claudia, y las grabaciones de amenazas. Es un comienzo, pero García tiene influencia. Necesitamos algo más contundente. ¿Qué sugieres?, preguntó Alejandro. Una trampa, respondió Raúl. Si podemos conseguir que García o uno de sus hombres admita explícitamente sus crímenes mientras los grabamos, tendríamos un caso mucho más sólido. La idea era arriesgada, pero podría funcionar. Claudia sugirió usar su próxima reunión programada con García como oportunidad. Me pidió que le entregara los documentos originales, explicó. Cree que son los únicos que tengo. Podría llevar un micrófono oculto. Es demasiado peligroso, protestó Alejandro. Tengo una idea mejor, intervine. Yo lo haré. García no me conoce bien, no sospechará tanto de mí. Puedo decirle que estoy dispuesta a vender después de todo, debido al vandalismo. Que he recapacitado y prefiero el dinero a la lucha. Manuel me miró con preocupación. Lucía, ese hombre es peligroso. Precisamente por eso debo hacerlo yo, insistí. Esta es mi lucha. Mi panadería, mi legado familiar. Finalmente, después de mucha discusión, acordamos un plan. Raúl contactaría con García para organizar una reunión conmigo. Llevaría un micrófono oculto proporcionado por un investigador privado amigo de Raúl. Alejandro y Manuel estarían cerca, por si las cosas se complicaban. Una última cosa, dijo Alejandro antes de separarnos. Quiero que sepas, Lucía, que nunca fue mi intención causar tanto daño. Estaba desesperado, y García aprovechó eso. Lo miré, realmente lo miré, por primera vez desde su regreso. Bajo la fachada del hombre arrogante que había vuelto a casa, vi al hermano asustado que recordaba,
el que lloraba en silencio después del funeral de nuestros padres, el que nunca supo cómo afrontar el dolor de la pérdida. Lo sé, respondí suavemente. Y cuando esto termine, hablaremos. Realmente hablaremos. La reunión con García quedó fijada para 2 días después, en su oficina. Mientras me preparaba mental y emocionalmente, no podía evitar pensar en los riesgos. Pero la alternativa, perder la panadería, rendirme ante las amenazas, traicionar el legado de mis padres, era simplemente inaceptable. Esa noche, antes de la confrontación, volví a la panadería sola. Entre los escombros y la destrucción, me senté en el suelo y cerré los ojos, recordando el día en que mis padres nos entregaron las llaves a Alejandro y a mí. Cuiden este lugar, nos había dicho papá. No es solo un negocio. Es nuestro corazón. Mañana, cumpliría esa promesa. De una forma u otra. El edificio donde García tenía su oficina era una torre de cristal y acero en la zona financiera de Valencia, un contraste absoluto con la calidez y tradición de nuestra panadería. Me presenté a la hora acordada, vestida con un traje formal que apenas había usado desde la universidad. El investigador privado, un hombre llamado Ernesto, me había equipado con un micrófono oculto en un broche con forma de paella valenciana, un detalle que me pareció apropiadamente irónico. Recuerda, me había dicho antes de salir, necesitamos que García hable explícitamente sobre el vandalismo y las amenazas. No basta con insinuaciones. En el ascensor hacia el piso 12, repasé mentalmente el plan. Alejandro estaba en un café al otro lado de la calle, listo para intervenir si algo salía mal. Manuel esperaba en un coche con Ernesto, monitoreando la grabación en tiempo real. Raúl había preparado todos los documentos necesarios, un falso acuerdo de venta preliminar que yo fingiría estar dispuesta a firmar. La secretaria de García me recibió con una sonrisa profesional. El señor García la está esperando, dijo, guiándome hacia una puerta de roble tallado. La oficina era espaciosa, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. En la distancia, podía ver incluso el barrio donde nuestra panadería había resistido por 3 generaciones. Javier García se levantó para recibirme, su sonrisa calculadora intacta. Señorita Vega, me alegra que haya reconsiderado su posición. Los negocios son negocios, respondí fríamente, tomando asiento frente a su imponente escritorio. Después del vandalismo, me di cuenta de que quizás es hora de seguir adelante. García sintió comprensivamente, aunque sus ojos revelaban satisfacción. Un incidente lamentable. Valencia se está volviendo peligrosa estos días. Especialmente cuando alguien contrata matones para destruir propiedades ajenas, comenté, manteniendo un tono casual. La sonrisa de García vaciló momentáneamente. No sé a qué se refiere. Por supuesto que no, respondí, inclinándome hacia adelante. Así como tampoco sabe nada sobre secuestrar a Claudia Martín o amenazar a mi hermano. García se recostó en su silla, estudiándome detenidamente. Creía que veníamos a hablar de negocios, señorita Vega. ¿Si ha venido a lanzar acusaciones? He venido a negociar, interrumpí. Pero quiero que las cartas estén sobre la mesa. Sé lo que hizo. Tenemos las grabaciones de seguridad de la panadería. Sus hombres no fueron muy cuidadosos. Por un instante, la máscara de profesionalidad de García se agrietó, revelando algo más siniestro debajo. Luego, sorprendentemente, comenzó a reír. ¿Sabe que me gusta de usted, Lucía? Puedo llamarla Lucía, ¿verdad? Tiene agallas. Más que su hermano, ciertamente. Él se derrumbó con la primera amenaza seria. Mi corazón se aceleró. Estaba empezando a hablar. ¿Por qué nuestra panadería?, pregunté directamente. ¿Por qué no eligió otro negocio para sus planes? García se levantó y caminó hacia la ventana. Ubicación, historia, potencial turístico, pero principalmente, oportunidad. Su hermano me dio esa oportunidad cuando vino a mí desesperado por dinero. Tiene un problema con el juego, ¿lo sabía? Apuestas deportivas, principalmente. No lo sabía, pero mantuve mi expresión neutral. Entonces, ¿usó sus deudas para manipularlo? Prefiero llamarlo, darle incentivos,
García se volvió hacia mí. Le ofrecí una salida, ayudarme a adquirir la panadería y cancelaría sus deudas. Simple. Y cuando no fue tan simple, ordenó destruir nuestro negocio. García sonrió de nuevo, esta vez sin pretender amabilidad. A veces, las personas necesitan motivación adicional. Especialmente las testarudas como usted. ¿Esa motivación incluía enviar a sus matones a destrozar hornos centenarios y amenazar a una mujer inocente? Negocios, Lucía. Solo negocios. García regresó a su escritorio y sacó una carpeta. Ahora, ¿podemos proceder? Tengo aquí un acuerdo muy generoso. 2 millones por la propiedad, más de lo que vale en el mercado actual. Era el momento. Necesitaba que fuera más explícito. Antes de firmar nada, necesito garantías de que no habrá más motivaciones adicionales. No más vandalismo, no más amenazas. No quiero que el mismo hombre que golpeó a Claudia aparezca en mi puerta. García me miró con intensidad, como evaluando si estaba grabando la conversación. Finalmente, pareció decidir que yo simplemente era cautelosa, no una amenaza. Le doy mi palabra, dijo con fingida sinceridad. Una vez que firme, nuestro acuerdo estará completo. Los incidentes en su panadería fueron simplemente un mensaje. Incluso podría ayudarle con el seguro, tengo contactos. ¿Y qué hay del proceso legal que mi hermano inició? Será retirado esta misma tarde. De hecho, ya he preparado los documentos para su firma también. Tomé los papeles que me ofrecía, fingiendo leerlos con interés. Una última pregunta, ¿qué planea hacer exactamente con la panadería? García se reclinó, ahora relajado, creyendo que había ganado. La estructura se mantendrá, por su valor histórico. Pero el interior será completamente reformado. Una cafetería de alta gama, con toques tradicionales, para los turistas. El tipo de lugar donde los extranjeros pagan 15 euros por una tortilla de patatas mediocre creyendo que están viviendo una experiencia auténtica. La idea me revolvió el estómago, pero sonreí como si estuviera impresionada. Inteligente. El barrio entero se transformará eventualmente, continuó García, ahora entusiasmado con su visión. Ya tengo opciones de compra en varios locales cercanos. La vieja librería de la esquina, la mercería, todos esos negocios anticuados que apenas sobreviven. ¿Y qué pasa con las familias que dependen de esos negocios? No pude evitar preguntar. García hizo un gesto despectivo. Evolución económica. Los débiles desaparecen, los fuertes prosperan. Yo simplemente acelero el proceso. A veces con métodos poco ortodoxos, pero eficaces. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Como lo que sucedió en su panadería. Usted se resistía, así que tuve que ser persuasivo. Ahí estaba. La confesión que necesitábamos. Forcé una sonrisa cómplice. Entiendo los negocios agresivos. Mi padre era igual. Un hombre sabio, entonces, respondió García, claramente halagado. Ahora, ¿firmamos? Tomé el bolígrafo que me ofrecía, aparentando considerar el documento una vez más. En ese momento, mi teléfono sonó. Era la señal acordada, teníamos suficientes pruebas grabadas. Disculpe, dije a García. Debo atender esta llamada. Es mi abogado. Me levanté y caminé hacia la ventana, fingiendo una conversación mientras observaba la calle abajo. Pude ver el coche donde esperaban Manuel y Ernesto, y a lo lejos, la figura de Alejandro saliendo del café. Tenemos un problema, dije al regresar, improvisando. Mi abogado dice que el documento necesita algunas modificaciones. Cláusulas sobre la transferencia de licencias específicas. García frunció el ceño. No hablamos de ninguna modificación. El acuerdo es tal como está. Lo siento, pero no puedo firmar sin esos cambios. Recogí mi bolso, preparándome para salir. Mi abogado le enviará la versión revisada mañana. Un momento, dijo García, su voz endureciéndose. No juegue conmigo,
Lucía. Ya vio lo que sucede cuando la gente me hace perder el tiempo. Me detuve en la puerta, girándome lentamente. ¿Es eso una amenaza, señor García? Tómelo como quiera, respondió con frialdad. Pero recuerde, lo que le pasó a su panadería puede parecer un juego de niños comparado con lo que podría suceder. Gracias por dejarlo tan claro, dije, y salí de la oficina con paso firme. En el ascensor, solté un largo suspiro de alivio. Había funcionado. Teníamos a García confesando el vandalismo y haciendo nuevas amenazas, todo grabado. Cuando llegué a la planta baja, Alejandro me esperaba en el vestíbulo, fingiendo leer una revista. ¿Todo bien?, preguntó discretamente mientras salíamos. Perfecto, respondí en voz baja. Confesó todo. Nos reunimos con los demás en un pequeño parque cercano. Ernesto confirmó que la grabación era clara y utilizable como evidencia. Necesitamos llevar esto a la policía inmediatamente, dijo Raúl. Y no a cualquier comisaría. Conozco a un inspector de anticorrupción que no está en la nómina de García. Ernesto asintió. También deberíamos enviar copias a varios medios de comunicación, como seguro. García tiene influencia, pero no puede silenciar a toda la prensa. El plan se puso en marcha esa misma tarde. La grabación, junto con los documentos de Claudia y las imágenes del vandalismo, fueron entregados al inspector Rivera, un hombre de mediana edad con reputación de incorruptible. Simultáneamente, Raúl envió copias a 3 periódicos diferentes. Ahora viene la parte más difícil, nos advirtió cuando salimos de la oficina del inspector. Esperar. Y mantenerse a salvo. Durante los siguientes 3 días, todos nos quedamos en un pequeño apartamento en las afueras que Raúl había alquilado bajo un nombre falso. La tensión era palpable. Alejandro apenas dormía, vigilando constantemente las ventanas. Claudia saltaba ante cada ruido inesperado. Manuel y yo nos turnábamos para revisar las noticias, esperando cualquier mención de García. El primer indicio de que las cosas estaban cambiando llegó en forma de una llamada del inspector Rivera. Hemos registrado las oficinas de García esta mañana, nos informó. Encontramos documentos comprometedores, no solo relacionados con su caso. Parece que tiene conexiones con una red de blanqueo de dinero más grande de lo que sospechábamos. Al día siguiente, la noticia apareció en los periódicos: empresario valenciano investigado por fraude y extorsión. El artículo mencionaba específicamente el caso de la panadería Vega y citaba fuentes anónimas que confirmaban las tácticas intimidatorias de García. La respuesta no se hizo esperar. Esa misma tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Has cometido un grave error, Lucía, dijo la voz de García, tensa de furia. Esto no ha terminado. Al contrario, respondí con calma. Acaba de empezar. Y esta llamada también está siendo grabada. Hubo un silencio, y luego la línea se cortó. Una semana después, García fue formalmente acusado de extorsión, daños a la propiedad, y vínculos con organizaciones criminales. Las pruebas eran abrumadoras. Además de nuestra grabación, el registro de sus oficinas había revelado documentos incriminatorios y varios de sus empleados, temiendo ir a prisión ellos mismos, comenzaron a hablar. El matón que había amenazado a Claudia fue identificado como Sergio Domínguez, un exboxeador con antecedentes por agresión. Fue detenido intentando salir del país. Poco a poco, pudimos volver a la normalidad. Regresé a mi casa, aunque Raúl insistió en instalar un sistema de seguridad adicional. La panadería seguía destrozada, pero el seguro finalmente aprobó la reclamación, y con la ayuda de los vecinos, comenzamos la reconstrucción. Una tarde, mientras supervisaba las obras, Alejandro apareció con una caja de herramientas. Pensé que podrías usar ayuda, dijo tímidamente. Lo miré, dudando por un momento, pero finalmente asentí. Hay mucho que hacer. Trabajamos en silencio durante horas, retirando escombros, salvando lo que podía ser rescatado. Cerca del atardecer, encontré algo entre los restos, la vieja placa de madera tallada que nuestro padre había hecho para la inauguración. Panadería Vega, pan con tradición, rezaba la inscripción, milagrosamente intacta.
Papá siempre dijo que esta placa traía buena suerte, comentó Alejandro, limpiando el polvo con cuidado. Parece que tenía razón, respondí con una pequeña sonrisa. Esa noche, sentados en el patio trasero de la casa familiar, finalmente tuvimos la conversación pendiente. No sé por dónde empezar, dijo Alejandro, contemplando su vaso de horchata. Lo arruiné todo. Te abandoné cuando me necesitabas, y luego volví solo para causarte más problemas. ¿Por qué te fuiste realmente?, pregunté, la pregunta que había llevado dentro durante 8 años. Alejandro suspiró profundamente. Miedo. Después de que papá y mamá murieran, sentí que no podía manejar la responsabilidad. La panadería, las deudas, los recuerdos, todo era demasiado. Huir parecía más fácil. Yo también tenía miedo, confesé. Cada mañana me despertaba aterrorizada, pensando que fracasaría, que perdería lo único que nos quedaba de ellos. Pero no fracasaste, dijo Alejandro con admiración genuina. Lo convertiste en algo mejor, mientras yo, bueno, ya sabes cómo terminé. ¿Cuándo empezaron los problemas con el juego?, pregunté suavemente. Mi hermano pareció sorprendido por la pregunta, pero respondió honestamente. Hace unos 3 años. Primero eran apuestas pequeñas, luego se volvió una forma de escapar. De sentir algo. Nos quedamos en silencio por un momento, el sonido de los grillos llenando la noche valenciana. Quiero ayudarte, dije finalmente. Si realmente quieres cambiar, empezar de nuevo. Alejandro me miró con ojos brillantes de lágrimas contenidas. No merezco tu ayuda después de todo lo que hice. Probablemente no, respondí con una pequeña sonrisa. Pero somos familia. Y creo que mamá y papá querrían que intentáramos arreglar las cosas. Al día siguiente, ayudé a Alejandro a contactar con un grupo de apoyo para personas con adicción al juego. No sería un camino fácil, pero era un comienzo. También hablamos con Raúl sobre cómo manejar los aspectos legales pendientes. La demanda que Alejandro había presentado para forzar la venta debía ser retirada oficialmente. Hay algo más que deberías saber, me dijo Alejandro mientras firmaba los documentos de desistimiento. Cuando revisé el testamento de nuestros padres, noté algo que quizás tú no has visto. Me entregó una copia del documento, señalando un párrafo específico. En caso de que uno de nuestros hijos decida no participar en el negocio familiar, leí en voz alta, su parte quedará en fideicomiso para sus futuros hijos, administrada por el otro hermano hasta su mayoría de edad. Nunca renuncié realmente a mi parte, explicó Alejandro. Solo a la administración. Lo que significa que, técnicamente, sigo siendo propietario del 25% de la panadería. Ese porcentaje debería ir a mis hijos algún día, si los tengo. La revelación me sorprendió. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque quiero hacerlo oficial, respondió. Quiero firmar un documento donde renuncio completamente a ese porcentaje. La panadería es tuya, Lucía. Tú la salvaste, tú la reconstruiste. Te pertenece por completo. Me quedé sin palabras, conmovida por este gesto inesperado. No tienes que decidir ahora, añadió apresuradamente. Solo quería que lo supieras. Miré el documento en mis manos, pensando en todo lo que habíamos pasado, en lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Y entonces tuve una idea. ¿Y si en lugar de renunciar, te ganas de nuevo tu lugar?, sugerí. La reconstrucción tomará tiempo. Necesitaré ayuda cuando reabramos. Los ojos de Alejandro se iluminaron con una esperanza que no había visto en años. ¿Me darías otra oportunidad? ¿Después de todo? Una oportunidad, aclaré. Con condiciones: seguir el tratamiento, ganarte la confianza de Manuel y los empleados, y aprender cada aspecto del negocio, como deberías haber hecho hace 8 años. Mi hermano asintió solemnemente. No te defraudaré esta vez. Lo prometo. No sabía si podría cumplir esa promesa. Los años de separación habían dejado cicatrices profundas en ambos. Pero mientras observaba el sol ponerse sobre Valencia desde nuestra terraza, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. 6 meses después, el aroma del pan recién horneado volvía a inundar nuestra calle.
La reconstrucción de la panadería Vega había sido lenta pero constante. Con la ayuda del seguro, préstamos y, sorprendentemente, donaciones de clientes y vecinos, habíamos conseguido no solo restaurar el local sino mejorarlo. El día de la reapertura amaneció radiante, uno de esos perfectos días primaverales valencianos que parecen sacados de un cuadro de Sorolla. Manuel y yo habíamos llegado a las 3 de la madrugada para preparar la primera hornada, continuando la tradición que mi padre había mantenido durante décadas. Alejandro se nos unió media hora después, puntual como nunca antes lo había sido. «Los croissants están listos para el horno», anunció, mostrándome una bandeja de perfectas piezas de masa laminada. Durante estos meses, se había esforzado por aprender, practicando incansablemente técnicas de panadería que nunca había dominado en su juventud. «Se ven perfectos», aprobé, genuinamente impresionada por su progreso. A las 6 en punto, abrimos las puertas. Para nuestra sorpresa, una pequeña multitud esperaba fuera. Doña Carmen, fiel a su costumbre, fue la primera en entrar. «Por fin», exclamó, abrazándome efusivamente. «He tenido que comprar pan industrial durante meses. Una tortura, querida». El señor Martínez, la familia Rodríguez, los estudiantes del conservatorio cercano, todos nuestros clientes habituales regresaron, trayendo consigo palabras de apoyo y alivio por vernos abiertos nuevamente. Pero también había caras nuevas. El caso contra García había recibido amplia cobertura mediática, convirtiendo nuestra pequeña panadería en un símbolo de resistencia contra la gentrificación agresiva que amenazaba a los negocios tradicionales de Valencia. Periodistas locales tomaban fotos, un equipo de televisión regional realizó una breve entrevista, y turistas que habían leído sobre nuestra historia se acercaban por curiosidad. «Nunca imaginé que nuestra panadería se volvería famosa por algo así», comenté a Manuel mientras atendíamos el mostrador. «La gente aprecia la autenticidad», respondió él, envolviendo hábilmente una hogaza de pan de espelta. «Especialmente cuando alguien lucha por mantenerla». El día transcurrió en un frenesí de actividad. Alejandro se adaptó sorprendentemente bien al ritmo intenso, alternando entre ayudar en el horno y atender a los clientes. Lo observé interactuar con naturalidad, explicando a unos turistas alemanes la diferencia entre una ensaimada mallorquina y un rollete valenciano. Parecía otra persona comparado con el hombre amargado que había regresado a mi puerta meses atrás. Claudia apareció cerca del mediodía, trayendo un ramo de flores. Ella y Alejandro habían decidido darse una segunda oportunidad, reconstruyendo su relación paso a paso, al igual que nosotros reconstruíamos la panadería. Verlos juntos, compartiendo miradas cómplices mientras ella lo ayudaba a ordenar las bandejas de dulces, me daba esperanza. Al caer la tarde, cuando la avalancha de clientes finalmente disminuyó, Raúl nos visitó. Traía noticias importantes. García ha aceptado un acuerdo con la Fiscalía, nos informó mientras compartíamos café en la pequeña zona de mesas. Se declara culpable de cargos menores a cambio de información sobre sus socios mayores. ¿Cuánto tiempo estará en prisión?, preguntó Alejandro. Entre 5 y 7 años, probablemente, respondió Raúl. Lo importante es que sus activos han sido congelados. Todos sus planes de renovación del barrio están paralizados indefinidamente. La noticia fue recibida con alivio por todos. Los negocios vecinos, la librería familiar de los Sanchís, la mercería de Doña Pilar, el pequeño taller de cerámica tradicional, ya no tendrían que preocuparse por ofertas hostiles o tácticas intimidatorias. «Hay algo más», añadió Raúl, sacando un sobre de su maletín. «El juez ha ordenado que García pague indemnizaciones a los negocios afectados por sus actividades. Esto es para ustedes». Abrí el sobre con manos temblorosas. La cantidad indicada en el documento me dejó sin aliento. 200.000 euros, leí en voz alta. Esto es más de lo que esperábamos. El juez fue especialmente severo considerando el valor histórico y cultural de la panadería, explicó Raúl. Y las pruebas que proporcionaron fueron cruciales para desmantelar toda la operación. Esa noche, después de cerrar, organizamos una pequeña celebración en la panadería. Manuel trajo botellas de cava valenciano, Claudia preparó una tortilla de patatas, y Raúl apareció con su esposa a quien no habíamos conocido hasta entonces. Incluso Ernesto, el investigador privado que había arriesgado tanto para ayudarnos, se unió brevemente. En un momento de la velada,
Alejandro pidió atención golpeando suavemente su copa. Quiero proponer un brindis, dijo, su voz ligeramente temblorosa. Por Lucía, la persona más valiente y terca que conozco. Sin ella, este lugar sería ahora otra cafetería pretenciosa para turistas. Todos levantaron sus copas, pero Alejandro no había terminado. Y también quiero anunciar algo, continuó, tomando la mano de Claudia. Hemos estado hablando sobre el futuro. Sobre lo que queremos hacer ahora que esta pesadilla ha terminado. Mi corazón se encogió momentáneamente. ¿Se irían de nuevo? ¿Volvería a perder a mi hermano después de haber empezado a recuperarlo? Claudia ha recibido una oferta para dirigir la sección de arte del diario provincial, explicó Alejandro. Y yo, bueno, si Lucía y Manuel están de acuerdo, me gustaría quedarme aquí. Permanentemente. Como parte del equipo. Manuel me miró, dejando la decisión en mis manos. Estudié a mi hermano, buscando cualquier indicio de que esta fuera otra decisión impulsiva que luego lamentaría. Pero lo que vi fue determinación y, por primera vez en mucho tiempo, paz. Creo que podemos arreglarlo, respondí finalmente. Pero tendrás que seguir mejorando esos croissants. La risa que siguió disipó la tensión, y la celebración continuó hasta bien entrada la noche. Cuando todos se marcharon, Alejandro se quedó para ayudarme a limpiar. Trabajamos en un silencio cómodo, la clase de silencio que solo existe entre personas que han superado suficientes tormentas juntas. ¿Recuerdas cuando éramos niños?, preguntó de repente, y jugábamos a que la panadería era un barco pirata? Sonreí ante el recuerdo. Papá se enfadaba tanto cuando usábamos los rodillos como catalejo. Y mamá nos hacía limpiar toda la harina que derramábamos durante nuestras batallas navales, añadió Alejandro, riendo suavemente. Eran buenos tiempos, dije con nostalgia. Pueden volver a serlo, respondió mi hermano, su voz cargada de esperanza. Diferentes, pero buenos. En las semanas siguientes, caímos en una nueva rutina. Alejandro se encargaba principalmente de la producción, demostrando un talento natural para la panadería que había permanecido dormido durante años. Manuel supervisaba las finanzas y las compras, manteniendo todo en orden con su habitual eficiencia. Yo alternaba entre ayudar en el horno y atender a los clientes, la parte que siempre había disfrutado más. La indemnización nos permitió hacer mejoras que habíamos postergado por años, un nuevo sistema de refrigeración, hornos más eficientes, y finalmente, la expansión hacia el local contiguo que había quedado vacío el año anterior. ¿Estás segura de esto?, preguntó Manuel cuando firmamos el contrato de arrendamiento del espacio adicional. Es un compromiso importante. Completamente segura, respondí. Es hora de crecer. El nuevo espacio se convirtió en una acogedora cafetería anexa a la panadería, donde los clientes podían disfrutar nuestros productos recién hechos con un café o chocolate caliente. Claudia nos ayudó con la decoración, incorporando fotografías históricas del barrio y, en un lugar destacado, retratos de mis padres junto al horno original. Una tarde de domingo, mientras cerrábamos la cafetería después de un día particularmente exitoso, recibimos una visita sorpresa, el alcalde de Valencia, acompañado por varios concejales. Señorita Vega, saludó cordialmente. Hemos estado siguiendo su historia con interés. Lo que han logrado aquí es admirable. Agradecí el cumplido, aunque me resultaba extraño recibir elogios por simplemente defender lo que era nuestro. El ayuntamiento está iniciando un programa para proteger negocios históricos como el suyo, continuó el alcalde. Lugares que son parte del patrimonio cultural valenciano. Nos gustaría que la panadería Vega fuera parte de la iniciativa piloto. La propuesta incluía protección legal contra cambios de uso del espacio, reducción de impuestos municipales, y promoción turística como parte de la Valencia auténtica. A cambio, nos comprometíamos a mantener métodos tradicionales de producción y a participar en programas educativos sobre gastronomía valenciana. Es una oportunidad extraordinaria, comentó Manuel cuando el alcalde se marchó. Exactamente lo opuesto a lo que García pretendía hacer con este lugar. Esa noche, sentada en la terraza de casa contemplando las luces de la ciudad, reflexioné sobre el camino recorrido. La llegada inesperada de Alejandro, que inicialmente parecía una amenaza, había desencadenado una serie de eventos que terminaron fortaleciendo todo lo que más valoraba,
la panadería, mis relaciones, mi sentido de propósito. El conflicto nos había obligado a todos a enfrentar verdades incómodas, la culpa de Alejandro por abandonarnos, mi resentimiento acumulado durante años, los secretos y mentiras que habían erosionado nuestra relación. Pero también nos había dado la oportunidad de reconstruir sobre cimientos más sólidos. Un año después de la reapertura, la Panadería Vega recibió un reconocimiento nacional como una de las panaderías artesanales más destacadas de España. La entrevista que concedimos a una revista gastronómica se convirtió en un reportaje de 8 páginas sobre resistencia cultural y tradición familiar. Nunca imaginamos tanta atención, comentó Alejandro mientras hojeábamos el artículo durante un descanso. Papá se habría sentido tan orgulloso. Y mamá habría guardado 20 copias para repartir entre sus amigas, añadí, sonriendo al imaginar su entusiasmo. El periodista había capturado perfectamente la esencia de nuestra historia. No era simplemente un conflicto por la propiedad de un negocio, sino una lucha por preservar algo intangible y valioso. Tradición, autenticidad, conexiones humanas, valores que parecían cada vez más escasos en un mundo obsesionado con lo nuevo, lo rápido, lo efímero. Una mañana particularmente ajetreada, mientras atendía a los clientes, noté a una mujer mayor observando detenidamente las fotografías en la pared de la cafetería. ¿Puedo ayudarla?, pregunté, acercándome. Solo recordaba, respondió con una sonrisa nostálgica. Vení aquí con mi madre cuando era niña, hace más de 60 años. Tu abuelo siempre guardaba un trozo de pan de pasas para mí. Historias como esas se repetían con frecuencia. La panadería no era solo un negocio, era un repositorio de memorias compartidas, un hilo que conectaba generaciones de valencianos. En la celebración de Nochebuena, reunidos alrededor de la mesa familiar con Manuel, Claudia, Raúl y su esposa como invitados, Alejandro propuso un brindis. Por la familia, dijo simplemente. La que nos tocó y la que elegimos. Mientras alzaba mi copa, sentí una profunda gratitud. El conflicto que había amenazado con destruirnos se había transformado en el catalizador de una renovación no solo de la panadería, sino de nosotros mismos. Valencia seguía cambiando a nuestro alrededor. Nuevos edificios surgían, viejos negocios cerraban, el ritmo de la ciudad se aceleraba. Pero en nuestra pequeña esquina del barrio, habíamos creado un espacio donde el tiempo transcurría de otra manera. Donde cada mañana, el aroma del pan recién horneado seguía siendo una promesa, de continuidad, de conexión, de algo auténtico en un mundo cada vez más artificial. A veces pienso en García, comentó Alejandro una tarde mientras cerrábamos. En todo lo que hizo, lo que casi consiguió. Yo también, admití. Pero cada día que abrimos las puertas es una pequeña victoria. Mi hermano asintió, comprendiendo. No solo contra él. Contra todo lo que representa. Esa noche, después de que todos se marcharan, me quedé un momento más en la panadería. Pasé la mano por el viejo mostrador de mármol, pulido por décadas de uso. Miré los utensilios colgados en la pared, algunos heredados de mi abuelo. Respiré el aroma persistente de levadura y harina que impregnaba las paredes. Este era el verdadero legado, no solo un negocio, sino un vínculo con el pasado y una promesa para el futuro. Algo que valía la pena proteger, por lo que valía la pena luchar. Al salir, coloqué cuidadosamente la vieja placa de madera junto a la puerta, Panadería Vega, pan con tradición. Mañana sería otro día de amasar, hornear, servir. De continuar la historia que mis padres habían comenzado, que Alejandro había casi abandonado, y que yo había jurado mantener viva. Una historia que, gracias a todo lo que habíamos enfrentado juntos, ahora tenía muchos más capítulos por escribir.